Fiebre del oro. Construye fortunas y destruye vidas. Si eres el primero, haces una fortuna. Si eres el último, pierdes todo tu dinero. Un siglo más tarde, la historia oculta de la fiebre del oro se encuentra en las profundidades de los ríos, lagos e incluso las calles del oeste estadounidense. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos, dejar que el agua se drenara, para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos. Utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa, para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. En esta ocasión, ¿qué puede decirnos un misterioso naufragio sobre los peligros mortales de la fiebre del oro? Unas 100,000 personas partieron y solo unas 30,000 lo lograron. Cuando ser el primero lo es todo, ¿merece la pena correr algún riesgo? Le preguntaron, ¿quiere ir más despacio? Y él dijo, no, continuemos. ¿Y qué extraordinario secreto está enterrado debajo de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos? Podría haber hasta 100 barcos enterrados bajo las calles de San Francisco. Drenando los océanos. Este es el país de oro. El accidentado noroeste del continente americano. Un paisaje épico que alberga una historia verdaderamente épica. La búsqueda del oro ha sido el aspecto definitorio de la historia mundial. Grandes movimientos de personas, el surgimiento de nuevos estados, de nuevas ciudades, de nuevas naciones. No podemos subestimar el poder de la fiebre del oro. A lo largo del siglo XIX, cientos de miles de cazadores de fortunas corrieron a los campos de oro de América del Norte, sabiendo que solo unas cuantas pepitas podrían transformar sus vidas. En 1896, la carrera más extraordinaria de todas comienza aquí, en el Klondike, en lo profundo del territorio de Yukon al norte de Canadá, uno de los lugares más remotos de la Tierra. En el corazón de la región se encuentra el lago La Verge. Y en el lago, un misterio de la fiebre del oro. Un equipo internacional de arqueólogos marítimos ha venido aquí para investigar la fiebre del oro de Klondike. Incluso en pleno verano, las aguas del lago La Verge son peligrosamente frías. Tienes de 30 a 40 minutos en el agua antes de congelarte hasta morir. Pero el equipo está dispuesto a correr el riesgo debido a lo que se encuentra en el fondo del lago. Al nadar hacia el naufragio, logras verlo con un color verde brillante, como un barco fantasma. Sientes que solo está ahí esperándote. Claramente es un barco, pero como ningún otro encontrado en el Yukon. En su corto tiempo bajo el agua, el equipo registra destellos del accidente. Quieren saber qué está haciendo aquí. Para entender más, podemos recurrir a escaneos de alta resolución y mapeo de datos. Utilizar potentes programas informáticos. Vaciar el lago La Verge y revelar una vista notable.
Expuesto a la luz del día por primera vez en más de 100 años, un barco de vapor completo del siglo XIX. Perfectamente conservado, hasta los troncos de su caldera. Pero con sus cubiertas sin cerrar, parece más adecuado para el Mississippi subtropical que para las aguas congeladas del norte de Canadá. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Profundizando en los registros históricos, el equipo conforma una historia que comienza en el verano de 1896. Los buscadores exploran profundamente en el valle del Yukon. En un afluente del río Klondike, el nativo norteamericano Skookum Jim Mason y sus socios buscan oro. Encuentran tanto que renombran el lugar como Arroyo Bonanza. El descubrimiento de oro en Klondike, en el Yukon de Canadá, no podría haber ocurrido en un lugar más inoportuno. Está muy alejado. Y también es subártico, así que hace mucho frío. Mucho frío. Más buscadores se hacen ricos, y pronto se corre la voz tan rápido como un incendio. Para el verano de 1897, los cazadores de fortunas se disputan lugares en barcos que se dirigen al norte de Seattle. 100,000 personas están tratando de llegar al Klondike. Y ante ellos, un reto épico. Primero, un viaje a Alaska. Luego, por tierra a las aguas principales del río Yukon, el punto de partida para un peligroso viaje río abajo hacia los campos de oro. Simplemente para llegar a las aguas principales, tienen que cruzar una enorme cordillera. El camino más rápido es también el más difícil. El sendero Chilkoot fue la ruta terrestre más corta hacia las aguas principales del río Yukon. El problema de meterse en esas aguas es que era un paso de 1,097 metros y los últimos 6.4 kilómetros estaban en una pendiente de 35 grados. Para cuando llega el ejército de buscadores, es pleno invierno, con temperaturas de hasta menos 40 grados. Mucha gente no pudo llegar, se desmayaba de agotamiento, no podía continuar y mucha gente se regresó en ese punto y no pudieron seguir adelante. Los que sí llegan al río aún están a 483 kilómetros del oro. Y el Yukon está congelado. Pasan el resto del invierno cortando árboles y construyendo botes improvisados. Muchos de los que construían barcos no tenían experiencia y llamaban a estos barcos barcos ataúd. Estas estructuras estaban destinadas a atravesar increíbles rápidos y el lago de aguas profundas, y muchos de ellos morían en los botes. Una cosa está clara. En el Yukon de finales de 1897, la clave para hacerse rico era el transporte. Lo que arroja nueva luz sobre el misterioso naufragio. Definitivamente no es un barco ataúd. Otros usan remos, pero este tiene una rueda de paletas. Donde unos usan velas y fuerza muscular, este tiene una caldera. Y donde unos están hechos de madera y clavos, este tiene placas de hierro y remaches. Más rápido y más fuerte que cualquier rival de madera. El sueño de un buscador de oro. Es la vieja regla de que si eres el primero harás una fortuna. Si eres el segundo, tal vez te vaya muy bien. Y si eres el tercero, perderás todo tu dinero. Una pregunta clave sigue siendo:
¿cómo podría haber llegado ahí un barco de metal? A través de algunos de los terrenos más implacables del planeta. Y sin ninguna ruta fluvial obvia hacia la costa. La respuesta está en el propio naufragio drenado. Las láminas de metal que forman el casco están remachadas y atornilladas. La caldera es inusualmente pequeña para un barco de vapor. De hecho, cada parte del buque de vapor es pequeña, liviana y esencialmente portátil. Este es su secreto. No navegó aquí en absoluto. Fue transportado. Su casco de metal y su motor fueron arrastrados por las montañas. El casco fue hecho en San Francisco. Le agregaron componentes de motor que venían de Seattle y luego todo se envió en piezas. Se llevó a través de la montaña y se ensambló. No hay nada igual. Los diseñadores de este barco de vapor prefabricado son un par de empresarios notables. Marido y mujer, Albert y Clara Goddard. Goddard se da cuenta de que la clave para ganar la carrera es usar un barco de vapor moderno con casco de hierro, fuerte y eficiente. Lo que a Goddard se le ocurrió fue genial. En mayo de 1898, un ejército de buscadores de oro compite por una posición, esperando que el hielo se derrita, y 7,000 embarcaciones hechas a mano están listas. El largo invierno y la oscuridad están llegando a su fin. El hielo comienza a agrietarse y gemir a medida que las temperaturas aumentan. Y todo el mundo está preparado y esperando ese momento. De pronto, el camino al norte está abierto. La carrera está en marcha. Es increíble, es una escena como el tránsito en la hora pico. Con muchos botes pequeños y endebles. Y un barco disfruta de una gran ventaja. Se ensamblaron durante el invierno con un peso de 15,000 kilos, con un fondo plano construido para navegar por los tramos poco profundos del río Yukon, y el nombre de su diseñador, el A.J. Goddard. Los buscadores se abarrotaron a bordo, pagaron el privilegio de llegar rápidamente a los campos de oro. Y fue pilotado por la propia Clara Goddard. No tenemos un registro escrito de lo que ocurrió, pero 22 personas se amontonaron en este pequeño bote sin una cabina interior. No había dónde cubrirse de las inclemencias. Mientras avanza a una velocidad constante de 3 metros por segundo, deja a los improvisados barcos ataúd a su paso. Pero río abajo se encuentran los temibles rápidos de Whitehorse. 5 kilómetros de aguas escarpadas rocosas esparcidas. Muchos hombres perdieron la vida. Pero el diseño de fondo plano del Goddard les ayuda a navegar a través de los rápidos con facilidad. Y después de solo 5 días, llega a la ciudad en auge de Dawson, puerta de entrada a los campos de oro. A medida que el Goddard se adentraba en la ciudad de Dawson, fue recibido con vítores de la gente de la ciudad, que nunca antes había visto un barco entrando a la costa. Fue toda una recepción. Es un gran éxito. Ahora, Albert y Clara planean hacer su fortuna llevando a los buscadores a Dawson. Pero el Goddard nunca vuelve a hacer el viaje. ¿Qué salió mal? Los arqueólogos quieren saber por qué el A.J. Goddard nunca vuelve a viajar a los campos de oro de Klondike. Y hoy se encuentra en el fondo del lago La Perche.
Ahora drenado, el naufragio parece estar en perfecto estado. Pero los relatos de finales del siglo XIX revelan un problema que Albert y Clara Goddard no habían pensado: la gravedad. Cuando iban a los Campos de Oro, iban con los rápidos, bajaban el río. Cuando regresaban, tenían que ir río arriba, pasando por aguas muy fuertes. El Goddard no resistiría. La caldera del Goddard es pequeña, lo suficientemente pequeña como para ser llevada sobre una montaña, pero demasiado pequeña para generar el poder necesario para navegar aguas arriba a través de los poderosos rápidos White Horse. Los Goddard han calculado mal. En algunos puntos tuvieron que atar cuerdas al bote y jalarlo a través de las secciones más difíciles. El Goddard nunca intenta ir a Dawson de nuevo. Sus días de transportar a los buscadores dispuestos a pagar han terminado antes de siquiera comenzar. En cambio, se convierte en un humilde ferry, aquí, en el lago Laberge, donde pasa los siguientes 3 años transportando suministros para los buscadores a través del lago. Hay una pregunta final. ¿Por qué ahora yace en el fondo? No hay señales de daño en el propio naufragio. Pero en octubre de 1901, el lago Laberge se ve afectado por la peor tormenta del año. Goddard está trabajando en el lago, con 4 tripulantes y un pasajero. De repente, quedan rodeados por una masa de olas agitadas. Sueles ver tormentas oceánicas con estas olas inmensas. Son muy altas. No hay olas así en los lagos, a menudo como máximo 1.8 metros. Pero su peligro es que están mucho más cerca unas de otras y son más inclinadas. Las olas rompen en cubierta y el agua llena los hornos dejando al Goddard sin potencia. El barco es llevado por la tormenta. Al final, el agua inunda el casco pasando por las escotillas, pesa demasiado y se hunde hasta el fondo. De alguna manera, 2 hombres llegan a la orilla, pero 3 se ahogan. El Goddard todavía se encuentra en el fondo del lago. Un ejemplo revelador de la esperanza, el ingenio, pero también la decepción en el corazón de tantas historias de la fiebre del oro. Unas 100,000 personas partieron a los Campos de Oro y solo unas 30,000 lo lograron. Para los que lo lograron, los mejores reembolsos ya estaban dados, así que ellos llegaron y ya no existía nada. El oro, con valor de casi $900 millones al precio actual, fue desenterrado en los 3 años de la fiebre de Klondike. Pero cerca de 4,000 buscadores no encontraron nada. Y solo unos 100 hicieron mucho dinero. Hoy en día, queda poca evidencia de esos días dramáticos. El Yukon es una vez más un reino de bosques, nieve y hielo. Pero 2.414 kilómetros al sur y 50 años antes, hay otra fiebre del oro. Una que cambia a los Estados Unidos y al mundo para siempre. Hace 200 años, San Francisco era un pequeño asentamiento. James Delgado, arqueólogo de Search Inc., quiere saber cómo se convirtió en la ciudad global que es hoy. La clave es un solo descubrimiento.
Justo al lado de la icónica pirámide de Transamérica de San Francisco, es donde hace más de 40 años Delgado vislumbra por primera vez algo extraordinario. En mayo de 1978 estaba parado precisamente aquí, mirando el perfil de un barco en el lodo a 6 metros debajo de mí. Un barco de madera, justo en el corazón del distrito financiero. Enterrado bajo las calles. ¿Qué está haciendo aquí? Para obtener más información, podemos utilizar la última tecnología de imágenes de computadora. Despojar la superficie del siglo XXI. Quitar 150 años de desarrollo urbano. E incluso drenar las gruesas capas de limo que se encuentran debajo de la ciudad. Para exponer el perfil fantasmal de un velero de mediados del siglo XIX. Su nombre, el Niantic. Un barco mercante oceánico, el caballo de batalla de los mares, construido para transportar carga desde Estados Unidos a China y todo el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo debajo de las calles de San Francisco? La historia de la nave bajo San Francisco comienza en enero de 1848, en medio de las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada. Un carpintero llamado James Marshall ve algo amarillo y brillante en el canal de agua de un aserradero que está construyendo. Al preguntarle qué era, dijo, bueno, creo que hay una mina de oro. Y luego, con ese simple acto de sacar una partícula de oro del canal de agua del molino, James Marshall inició una de las migraciones más increíbles de la especie humana, la fiebre del oro de California. Durante la siguiente década, 300,000 personas se dirigirían hacia el oeste. Los hombres y mujeres comunes abandonan sus hogares, trabajos, granjas, familias, impulsados por la posibilidad de encontrar oro. La gente venía de Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania. De hecho, fue la primera vez en el planeta que tanta gente de todo el mundo se reunió en un solo lugar. Los 49, como se les llama, enfrentan un gran desafío para llegar a los campos de oro. Cruzar el continente lleva meses. Se arriesgan a la inanición, la enfermedad o el ataque de tribus nativas norteamericanas hostiles. Es más rápido por mar. Y muchos de los 49 se dirigen a Panamá, cruzando el istmo a través de una jungla increíblemente calurosa. Miles pagan el precio final. En una etapa, la ciudad de Panamá tenía más gente de los 49 muerta y enterrada en su suelo que panameños vivos. Los que sobreviven comienzan la tercera etapa de su viaje, navegando hacia el norte hasta San Francisco. Uno de los barcos que hará ese viaje es el Niantic, recientemente convertido para transportar pasajeros. Los archivos marítimos de San Francisco revelan lo que sucedió después. Este es el libro del registro del Niantic. Aquí tienes. Esto es como la escena icónica. El capitán, Henry Cleveland, abarrota 249 buscadores de fortuna a bordo, cada uno pagando una suma muy alta, desesperados por llegar a California. Aquí están los pasajeros del Niantic que salen en botes para llegar al barco. Habrían cobrado unos $250 en precios de 1849, que hoy en día son como $5,000, mucho más de lo que sería la tarifa normal, pero no tenían más opción.
El Niantic llega a San Francisco en julio de 1849, el hogar de unos pocos miles de comerciantes y marineros. Pero su libro de registro revela que los pasajeros del Niantic no son los únicos que sueñan con la riqueza. El capitán Cleveland echa las anclas y transporta en bote a sus pasajeros con su equipaje. Pero comienza a preocuparse, y debería, porque la fiebre del oro está aumentando y su tripulación empieza a murmurar. Equipaje en tierra. Desertan 5 de la tripulación. La última entrada, 12 de julio 1849, dice que la tripulación está llevándose todo lo que está almacenado en la nave. Uno por uno, la tripulación abandona y se dirige a las colinas. Una semana después de llegar a San Francisco, el barco se encuentra en la cala completamente vacío. ¿Por qué los dueños del barco simplemente no contrataron a otra tripulación y se fueron? La respuesta a eso también se encuentra debajo de las calles de San Francisco. Eliminando aún más toneladas de sedimentos antiguos, se revela que el Niantic está lejos de estar solo. Es solo uno de una vasta flota de barcos fantasma que se encuentra en las profundidades de la ciudad moderna. Evidencia de una historia extraordinaria. Solo en 1849, 762 barcos norteamericanos llegan a San Francisco, acompañados por cientos de personas de todo el mundo. Numerosas embarcaciones ahora están amarradas junto al Niantic, y todas traen buscadores a California. Pero la mayoría de estas embarcaciones llegaron a San Francisco y sus tripulaciones desertaron. Lo que se encuentra en última instancia es una escena descrita por los contemporáneos como un bosque de mástiles, con cientos de estos barcos anclados ahí, sin un lugar a donde ir ni nada que hacer. Y ahora, otra parte sorprendente de la historia de la fiebre del oro entra en juego. En solo 6 meses, la población de San Francisco salta de 5,000 a 25,000. La ciudad necesita crecer, y rápido. Los emprendedores idean la solución perfecta. Barcos como el Niantic se convertirán en la ciudad. Estos empresarios inteligentes decidieron usar estos buques para una nueva función. Fueron llevados a tierra y usados como barco tienda. También fueron usados para casas de huéspedes, iglesias y oficinas. El Niantic es transportado a los pisos de lodo y convertido en un almacén. Y es así que cerca de 200 de estos barcos se convierten, temporal o permanentemente, en edificios flotantes. Escombros son vertidos en las aguas poco profundas de la cala, y la ciudad crece. Pronto se extiende alrededor de los barcos varados hacia la bahía de San Francisco. Hay construcción por todos lados, en los muelles, en tierra. Puedes escuchar que los sonidos de la ciudad son solo una cacofonía de ruidos de construcción. Comenzaba al amanecer y seguía en la noche. Lo que una vez fue mar, ahora son las calles y aceras del distrito financiero de San Francisco. Podría haber hasta 100 embarcaciones enterradas bajo las calles de San Francisco. Solo se ha encontrado un pequeño número, pero a medida que se construyen nuevos edificios y se hacen nuevas excavaciones, es probable que encontremos muchos más. Por eso nos referimos al distrito financiero de San Francisco como una Pompeya de la fiebre del oro. El Niantic tiene una última sorpresa. Encontrado en el naufragio, es evidencia de la creciente riqueza de San Francisco. Jackson y Fields de Reims, un viñedo pequeño en aquel entonces. Sigue siendo un champán muy caro, siguen haciéndolo. Ah, excelente.
San Francisco no es la única parte de California que está en auge. A 193 kilómetros de distancia, cerca de los campos de oro de Sierra Nevada, otras ciudades están creciendo rápidamente. ¿Qué pueden decirnos estas extrañas maderas en el fondo del río Sacramento sobre el lado oscuro de la fiebre del oro? Sacramento, capital del estado de California. A través de la ciudad fluye el río Sacramento, de 644 kilómetros. En 1849, es la arteria vital de la fiebre del oro. Después de llegar a tierra en San Francisco, los 49 continúan su viaje hacia los campos de oro tierra adentro, navegando a lo largo del río. Los arqueólogos descubren un naufragio en el lecho del río, justo en el corazón de la ciudad moderna. En las inmersiones, lo que hallamos en la turbidez del río Sacramento fue una parte del casco que se rompió en su parte posterior o su quilla, y estaba con toda la forma o el cuerpo del propio casco todavía ahí para así poder verlo. La investigación histórica viene con un nombre: La Grange, un barco conocido por haber llevado a los buscadores a la ciudad en 1849. Hoy, los arqueólogos regresan al río con la esperanza de descubrir más. Pero es un reto. El río Sacramento siempre lleva sedimentos porque corre por el valle. Y para buscar barcos de la fiebre de oro, necesitamos un sonar que vea a través de ese sedimento para ver los huesos de un barco de la fiebre de oro. Sí, es 1.6 popa y es 0.5 estribor. Basados en los datos del sonar de la última investigación, podemos comenzar a drenar el agua del río. Para revelar un naufragio de la fiebre del oro. Los restos parciales del casco de un barco, claramente visibles. El explorar profundamente revela algo sorprendente. Aros de metal. Como los usados para sujetar cautivos en un barco de esclavos. Pero, ¿cuál sería su propósito en la fiebre del oro? California nunca fue un estado de esclavos. Por lo tanto, la razón de los aros sigue sin estar clara. Para entender más, el equipo se adentra en el pasado de La Grange. Bien, así, adelante por ese lado. ¿Puedes ver esto de aquí? Sí, en línea. Apaguémoslo. Descubren que es una barca. Primero solía llevar carga entre Nueva York y Savannah. Luego, para sacar provecho, se ha convertido en un medio de transporte para llevar a 63 buscadores de fortuna. A principios de 1849, navega desde Salem, Massachusetts, llegando a San Francisco 7 meses después. Luego continúa por el río Sacramento, antes de atracar a lo largo del frente de agua. Desde aquí, sus pasajeros viajan a pie a los campos de oro. Sigue la costa. Pero una nave que llevara buscadores a los campos de oro no necesitaría aros de sujeción. Entonces, ¿para qué son? Los archivos locales revelan que el barco pasó los últimos 10 años de su vida simplemente amarrado en la orilla del río. ¿Su tripulación desertó para unirse a la fiebre del oro? ¿O hay otra explicación? La fiebre del oro de California es un lugar peligroso y violento. Había gente que venía de todo el mundo, tratando de hacerse rica.
Y eso causó tensión, porque tenías personas que se metían en peleas. Además usaban cuchillos y armas. Junto con el robo, el asalto y el asesinato, también hay tensión étnica. Tienes a turbas norteamericanas asaltando a chilenos. Otros hispanos enviaron chinos e indios nativos para limpiar la tierra o para enviar un mensaje de que no eran bienvenidos. Sacramento necesita una solución. Y así La Grange pasa de ser un barco de vela a convertirse en una cárcel flotante. Se localiza fuera de la ciudad. Está en el río. Está controlado y autocontenido. Así que tiene un propósito perfecto, ya que no solo es un lugar en el que puedes encarcelar, sino que puedes controlarlo del todo e inaccesible. Hoy en día, el barco prisión La Grange se encuentra debajo de capas de limo en el lecho del río. Y la razón por la cual se hundió arroja luz sobre otro oscuro capítulo de la fiebre del oro. El mayor temor de los buscadores de oro es que todos los demás lleguen a él primero. Los buscadores toman medidas extremas para poner sus manos sobre el oro que queda. Arruinar lechos de ríos y acantilados con cañones de agua a alta presión para exponer vetas ocultas. El paisaje de California en los campos de oro cambia dramáticamente para siempre. Las laderas enteras están limpias de barro y de cualquier cosa que crezca sobre ellas, dejando solo la roca limpia. El lodo y los árboles arrancados fluyen río abajo. Sacramento se encuentra cada vez más obstruido con limo. Con el tiempo, se vuelve más propenso a las inundaciones. Cuando una gran tormenta golpea a la ciudad, La Grange se ve amenazado por el aumento de las aguas. Los guardias y los prisioneros logran escapar. Pero este se hunde hasta el fondo del río, donde yace hasta el día de hoy, como un recordatorio de que la lujuria por el oro llevó a muchos de los 49 no a una fortuna, sino a una desgracia. En California, todo vuelve a la fiebre del oro. Muchos inmigrantes se quedan, construyendo las grandes ciudades de San Francisco, Sacramento y Stockton. Pero otros no pueden salir lo suficientemente rápido. En la costa del sur de California, puede el naufragio de otro gran barco de la fiebre del oro explicar cómo incluso aquellos que lograron enriquecerse rápidamente están siempre a solo un paso del desastre. El oro no solo está transformando a California. A principios de 1850, algunos de los que lograron hacer una fortuna están regresando a sus hogares. En pueblos y ciudades al este, hasta Europa y China. El oro ayuda a poner en marcha la economía de todo el mundo. Pero aquellos que abandonan el estado dorado se ponen en un nuevo tipo de peligro. El 1 de diciembre de 1853, el buque de vapor Winfield Scott sale de San Francisco hacia Panamá, con 450 pasajeros y oro, que hoy tendría un valor de más de $30 millones. Era un viaje normal, uno que los barcos de vapor habían hecho muchas veces. El Winfield Scott es un vapor de alta mar, cuyos constructores declaran que no se han escatimado gastos para lograr fuerza, seguridad y velocidad. Incluso tiene camarotes de primera clase para los ricos. Estos barcos son increíbles. Fueron construidos fuertes, con roble blanco y tenían 4 cubiertas. Y la maquinaria en ellos era lo último en tecnología. El barco navegó esta ruta 8 veces antes, pero esta vez nunca llega a Panamá.
El barco de investigación, el Shearwater, se dirige hacia las islas del canal, a unos pocos kilómetros de la costa del sur de California. Lleva un equipo de arqueólogos, además de expertos de NOAA, el organismo del gobierno estadounidense que supervisa el clima y los mares. ¿Quieren saber más sobre el fatídico viaje final del Winfield Scott? Las islas del canal albergan un santuario nacional marino protegido. Pero Dede Marks, arqueóloga de Search Inc., y su colega, el oficial de la NOAA, Bob Schwemmer, bucean regularmente en el naufragio. Nunca sabes qué vas a encontrar. El viento, las olas y las estaciones descubren y recuperan cosas, así que es posible hallar nuevas características del casco que no había antes y nuevos artefactos. En estas aguas las arenas cambian continuamente. Así que cada expedición es una nueva aventura. Estos restos del Winfield Scott se encuentran en aguas poco profundas. Su casco de madera se ha podrido. Sus piezas metálicas están cubiertas con décadas de crecimiento marino. Para verlo en detalle y comprender lo que sucedió aquí, podemos combinar los datos de escaneo 3D con el software de visualización y drenar el Océano Pacífico. Lentamente aparecen los restos del Winfield Scott, oculto a la vista desde que salió cargado con el oro de California. 2 ruedas de paletas yacen expuestas y un puñado de piezas metálicas. Pero lo más importante sobre el naufragio no es lo que es, sino dónde está. El paisaje drenado de las islas del canal revela que el Winfield Scott no está solo. Dispersos en el fondo del mar, yacen docenas de otros naufragios. Estas aguas son claramente peligrosas. Entonces, ¿por qué estaba el barco aquí? A mediados del siglo XIX, la mayoría de los barcos le dan a las islas del canal un amplio rodeo, navegando más allá de ellas y hacia América Central. Pero en los archivos locales, los investigadores descubren evidencia de que el Winfield Scott decide tomar un riesgo calculado. Somos muy afortunados con los diarios de algunos de los pasajeros que estaban a bordo del Winfield Scott. El capitán Simon Blunt estudió el área para el U.S. Coastal Survey unos años antes. Y está seguro de que conoce una ruta segura directamente a través de las islas. El capitán Simon Blunt se sintió confiado de pasar por el canal de Santa Bárbara, ya que se ahorraba 170 kilómetros. Y, por supuesto, al llegar primero a Panamá, o de Panamá a San Francisco, presumirían con ese hecho. No solo se trató de presumir, sino de dinero duro y frío. La competencia es feroz entre las compañías navieras rivales, todas anhelando una parte de la acción en esta carrera muy lucrativa. Los dueños del Winfield Scott estaban interesados en llegar más rápido porque significaba que podían dar vuelta y regresar, y tener más dinero en sus bolsillos. Es la noche del 1 de diciembre de 1853. Las islas están envueltas en una densa niebla. Pero el capitán Blunt no está preocupado. De hecho, se sabe que le preguntaron en la timonera: «Capitán, ¿no quiere ir más despacio? Hay algo de niebla y no se ve con mucha claridad». Y él dijo: «No, continuemos». Y siguió a 11 nudos directo contra las rocas. El barco se estrella contra la costa rocosa de la isla Anacapa. El agua comienza a entrar. Estás parado en una cubierta abarrotada, con la madera rompiéndose y gimiendo,
con vapor silbando fuera de las tuberías, mientras entra el agua fría del mar y el casco rompiéndose en las rocas. Todos los pasajeros se apresuran hacia esta costa azotada por el viento. El cargamento de oro de la nave es rescatado. Pero algunos de los que llevan el precioso mineral en su equipaje personal no tienen tanta suerte. Los pasajeros que han arriesgado todo para lograr su sueño de la fiebre del oro lo ven perdido en el fondo del mar. Que el viaje terminara en naufragio debió ser desgarrador, porque lo habrían perdido todo. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo perdido. Gran trabajo. Realmente bueno. Eso fue excelente. Hoy en día, el desastre del Winfield Scott todavía habla de la enorme riqueza generada en la era de la fiebre del oro. En un lapso de 5 años, siendo San Francisco una ciudad de tiendas de campaña, en un abrir y cerrar de ojos, tenías una ciudad bulliciosa y barcos de vapor como el Winfield Scott, con pasajeros que podían pagar un camarote de primera clase en su camino a casa. A finales de 1850, solo una década después del primer descubrimiento, oro con un valor de $187 mil millones, en dinero actual, es extraído de las montañas de California. Una década extraordinaria de aventura, esfuerzo y a veces angustia, que transformó por completo a los Estados Unidos. California se convierte en un estado de la Unión en toda regla. Una economía en auge que pronto albergará a 400,000 colonos. La fiebre del oro abre el oeste estadounidense y al hacerlo, crea al Estados Unidos moderno.